Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente además de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Gracias a la red de comunicación regional, un nuevo día, pero los mismos problemas al parecer, ¿no? Un gobierno que todos los días nos regalan una noticia de inestabilidad, de complicaciones. Las noticias en estos días han girado en torno a un enfrentamiento, en verdad verbal, una falta de respeto, al parecer, del señor Bellido hacia la congresista Patricia Chirinos. Pero por otro lado, así como hay todo este ruido político y esta bulla por ministros, personajes y gente que sigue dando vueltas por el gobierno cercanos a Vladimir Cerrón, cercanos al señor Castillo. Mientras que todo ese ruido se va dando, queridos amigos y amigas, hay una cosa que no se puede ocultar, y es que el Perú estructuralmente, institucionalmente, sigue decayendo, sigue siendo un país que en vez de avanzar, retrocede. Y así como ustedes me podrán decir, bueno, José Ignacio, yo tengo que trabajar, no me preocupa lo que pase en la política, porque al final tengo que sobrevivir en el día a día, mi familia, la casa, la chamba. Bueno, eso no es así. Y todos los días comentamos un poco sobre esto. Cuando la economía grande, vamos a llamarla así, cuando la macroeconomía, como la llaman los economistas, va mal, tarde o temprano, después de un tiempo, la microeconomía también va mal. Es imposible que un país que tiene sus estructuras, sus instituciones fallando, luego no empiece a ver cómo su pequeña empresa, sus emprendimientos, los hogares empiezan también a pagar las consecuencias de estas fallas. Y entonces el día de ayer ocurrió algo que ya se veía venir. Una agencia internacional de calificación, les voy a explicar qué cosa es esto, hay agencias en el mundo que califican a los países, así como ustedes cuando sacan un crédito en el banco le dicen, mira, tu calificación es tal, y por lo tanto tienes acceso a un crédito o no lo tienes porque no has tenido un buen registro de pagos, has sido un mal pagador, entonces no te dan créditos, o porque has sido un buen pagador y un buen cliente del banco, de la financiera, entonces sí te dan un buen crédito, tienes un buen puntaje. Lo mismo ocurre a nivel internacional con los países. Existen agencias que se encargan de ponerle una nota a los países, y esa nota es como una nota que va cambiando en el tiempo. Al Perú desde 1999 le ponen nota, ¿no? Porque el Perú pide préstamos, se endeuda, paga sus préstamos, vuelve a pedir algún préstamo, y esa nota que le ponen tiene que ver con muchos elementos que están dentro del país, instituciones, temas sociales, ambientales. El día de ayer, una agencia de calificación conocida y grande, Moody's, así se llama, ha bajado la nota del Perú, le ha bajado la nota, ¿no? O sea, le ha reducido su calificación, algo que no había ocurrido nunca. Desde 1999 hasta la fecha, eso no había ocurrido. Habían habido amenazas, ¿no? Oye, mira, te vamos a bajar porque te vemos muy, muy movido políticamente, pero nunca había pasado, ¿verdad?, hasta que ocurrió. Y esto es algo, ojo, que ha ocurrido también en otros países de la región, porque Latinoamérica está pasando por una situación muy convulsionada. Pero como les digo, otra vez, estas señales grandes, estas señales de agencias internacionales, de indicadores económicos que parecen grandes y que parece que no se conectaran con tu realidad, querido amigo emprendedor, emprendedora, sí se conectan. Y para hablar de esto, hoy tenemos un invitado muy importante. Tenemos una persona que nos va a explicar un poco qué significa esto, es un economista de la Universidad de Piura, el señor Guillermo Dulanto, con quien ya estamos ahorita conectados. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Espero que la salud esté muy bien. ¿Qué ha pasado ayer con esta agencia de calificación? Nos han bajado la nota. Sí, evidentemente, creo que es la primera vez que nos bajan en nota desde que esto se comenzó a ser conocido en la década de los 90, ¿no? Las calificaciones de riesgo para ver qué tasa de interés nos daban a los empresarios, digamos, peruanos que podían conseguir crédito fuera. Si el país tiene una calificación de riesgo en la que estamos bien calificados, digamos, el crédito al que acceden ellos es mucho menor, la tasa de interés es mucho menor,
el crédito, digamos, el riesgo que se le pone a los bonos peruanos que el país emite también tienen menos riesgo. Es decir, es mucho mejor, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿qué nos interesa a nosotros la calificación de riesgo? Sí nos interesa mucho, porque se traduce, como bien dijiste antes, en aspectos microeconómicos, ¿no? En cómo el empresario puede conseguir crédito en el exterior, a qué tasas puede conseguir. Si el riesgo peruano, la calificación baja, el crédito es más caro para estos empresarios, los bonos van a tener, el Perú va a tener que pagar más tasa de interés por los bonos que emite. Entonces, nos impacta fuertemente. Es un tema, yo diría, muy importante para el país. Ahora, esto requiere, claro, algunos critican también que por qué vamos a estar bajo los criterios de ellos, tener una mejor estructura macroeconómica y una mejor estructura microeconómica, un mejor entorno político, un mejor entorno internacional. Todo eso influye para darnos una calificación. O sea, no es un criterio que ellos se lo crean porque quieren, sino son los temas que deberíamos manejar bien para tener una economía sólida y estable, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Cuál es, si usted tuviera que resumir un poco las causas, los hitos que han ido marcando, como usted dice, esta inestabilidad, este entorno político que no ha estado muy bien? ¿Desde cuándo venimos jalando este clima de negocios poco positivo, digamos? Bueno, esto viene de la campaña electoral, ¿no? En la campaña electoral, cuando quedaron para la segunda vuelta dos candidatos, una candidata y un candidato, evidentemente ya se comenzó a polarizar el tema político. Y esto ya comenzó a generar una inestabilidad en el funcionamiento de la actividad en el país, ¿no? Ya los inversionistas desde esa época comenzaron a ver y a parar sus inversiones ante la posibilidad que gane un candidato que tenía ideas muy radicales. Y entonces ya desde ahí se ve el efecto, ¿no? Y luego ya con el resultado, el periodo de inestabilidad que hubo para declarar ganador, y luego cuando ganan y el primer gabinete que nombran es un gabinete bastante radical, digamos, contrario a lo que se pensaba que se iban a moderar, ratificó un poco lo que había dicho, porque hay que ser sinceros, no engañaron a nadie, es lo que dijeron en la campaña electoral, ¿no? Y entonces eso ha ido, digamos, convulsionando el frente político en el caso del país, ¿no? Y yo creo que estas calificadoras están evaluando el tema y han visto que realmente hay una inestabilidad que puede afectar la actividad económica en todos sus matices, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué hacer? Porque estos 30 días han sido días de mucho ruido político, de pocas acciones, e incluso los mensajes de los ministros, el pedido de confianza del gabinete de Bellido, han estado, como cualquier analista lo ha planteado, ¿no? Y la gente que escuchó todas estas intervenciones, eran intervenciones muy generales, poco concretas. ¿Qué debería hacer el gobierno del señor Pedro Castillo y algunos de sus ministerios más importantes para revertir esta situación? Sí, yo creo que el primer punto, dado que la primera causa es el entorno político, deberían dar señales claras justamente en este entorno político de cambios, ¿no? Cambios en el gabinete, por ejemplo, cambio de ciertos ministros que son muy cuestionados, cambios de otros ministros que tienen declaraciones que no abonan a la estabilidad política. Entonces yo creo que por ahí debe ir el primer punto, ¿no? El frente económico, que también es complicado, no hay que olvidar, si bien es cierto el ministro Pedro Franque es el más moderado dentro de ellos, también tiene ideas, y basta ver los videos que tenía antes, de cambios en la macroeconomía que podrían impactar negativamente, ¿no? No ha mencionado nada últimamente, por lo cual está bastante estable por ahora el tema, pero ya el Consejo Fiscal, por ejemplo, le ha hecho observaciones al presupuesto, ¿no? Entonces, eso es muy serio, esta calificadora de riesgo, y en general los todos los analistas económicos vemos con mucho interés lo que dice el Consejo Fiscal, que desde hace muchos años está muy bien manejado, y entonces nos preocupa que haya hecho estas observaciones al presupuesto del próximo año. El frente internacional también está con problemas ahora, están subiendo algunos precios de los productos importados, el tipo de cambio está muy volátil todavía, aunque se ha estabilizado un poco, pero en todo caso yo creo que es el frente político en donde primero tiene que actuar el gobierno, porque es justamente la primera causa del problema. Perdón, claro, es lo que genera desconfianza, finalmente, e incertidumbre, Así ¿no? es, así es.
Ahora, ya pensando un poco en las regiones, porque a nosotros nos interesa, llegamos, además este programa no es un programa que llegue a Lima, es un programa que llega a las regiones del país. En términos de este presupuesto que usted menciona, de las intervenciones del señor Pedro Franque, él ha dicho que quiere crear, que se va a crear un fondo de inversión en regiones, un fondo regional de inversiones, lo cual suena bien a primera vista, porque efectivamente las regiones a veces han sido poco atendidas, siempre hay un problema ahí entre la comunicación entre el Ministerio de Economía y Finanzas, los gobiernos regionales, los proyectos de infraestructura. ¿Cómo ve usted la realidad regional? Por ejemplo, el norte, Piura, ¿qué sectores de economía regional deberían reactivarse? ¿Cómo reactivar la economía en las regiones? Bueno, es un tema bastante amplio esto, porque en realidad, para comenzar, la descentralización no ha existido en el país, ¿no? El proceso que hemos tenido es un proceso fallido desde el origen, desde la concepción que se hizo, nunca se llegó a regionalizar. Es inviable un país con 24 regiones, ¿no? Tenemos 24 caciques ahí distribuidos en todo el país, lo cual no es bueno para la gobernabilidad incluso del país. Se hizo un intento el año 95, 85, 95, se hizo un intento para el 2005, perdón, se hizo un intento para regionalizar, no se pudo. Entonces, para comenzar, el proceso nunca ha existido. Se descentralizó en las regiones solamente un poco dinero para gasto de inversión, que lo que generó es corrupción más bien, y las competencias de los ministerios más importantes como agricultura, de los sectores, para hablar en general, más importantes como agricultura, comercio y turismo, energía y minas, producción, nunca se transfirieron, se quedaron en las OP. Entonces, esto ha hecho que los gobiernos regionales no desarrollen unas capacidades para hacer política pública. La política pública siempre ha venido desde los sectores. El Perú se está manejando en la actualidad sectorialmente. Son los sectores los que manejan todo y tienen oficinas desconcentradas en las regiones, no descentralizadas. La diferencia es muy sutil. La oficina desconcentrada depende de Lima, mientras una oficina descentralizada depende del gobierno regional. Entonces no han desarrollado capacidades, solo han desarrollado capacidades para hacer obras. Pequeñas obras que más bien, y ahí lo que han desarrollado son capacidades de corrupción. Entonces, este proceso hay que transformarlo totalmente, porque lo que sí es cierto también es que un país con un centralismo como tiene el Perú en Lima es inviable. Tenemos un cuerpo escuálido y una cabeza inmensa, y eso no, por lógica, no es viable en ningún organismo, sea vivo o sea institucional. Entonces, esto hay que cambiarlo de raíz. Pero bueno, es un proceso que se debe comenzar ahora, pero que tampoco va a ser la solución, ¿no? Lo que tienen que hacer ahora es tratar de hacer políticas públicas, dado que son sectoriales, no podemos cambiarlas en un momento de un año, pero esas políticas sectoriales tienen que ir orientadas a fortalecer o a incentivar, como decimos economistas, hay que dar incentivos para la creación de empresas en las regiones. Lo que falta en las regiones es producción. La producción da empleo. No es el sector público el que da el empleo, es la inversión privada la que da el empleo. Entonces, esto es lo que falta, quizás incentivar, no sé, hay mecanismos. A mí me gustó mucho la experiencia que planteaba el exministro Piero Gessi de una diversificación productiva, por ejemplo, ¿no? Muy interesante el tema en el que se había variable enfoque, no era el Estado el que iba a hacer las cosas, sino que había unas mesas en las que los empresarios decían qué es lo que necesitaban. En Piura, por ejemplo, donde estamos instalados nosotros, se requiere mucho los agroindustriales que están haciendo un boom exportador, agroexportador en la región, necesitan mejor infraestructura, necesitan mayores facilidades, que el puerto funcione eficientemente, mayor conectividad. Entonces, todo eso el Estado quizás debería recogerlo y ahí debería atacarse para mejorar la inversión privada, ¿no? Destrabar los proyectos mineros, por ejemplo, mejorar los puertos para que la actividad pesquera funcione mejor, sobre todo la artesanal. Esos temas yo creo que tienen que enfocarse, no los he visto en la agenda del gobierno, están más enfocados en el tema de ayudas, ¿no? Donaciones, ayudas, cómo reducir la inequidad que hay ciertamente en la sociedad, lo cual es loable, pero yo creo que antes de reducir las inequidades tenemos que producir más. No podemos distribuir lo poco que tenemos, hay que producir más en el país. En este sentido, fíjese, hay una paradoja ahí también que está dando vueltas, que es el tema de la reforma tributaria. Usted mencionó el tema minero. Una de las cosas que dijo el señor Pedro Franque era que como había más precios, mejores precios de los metales, entonces iba a haber más canon, y con eso iban a
financiar, digamos, sectores como educación, salud, y que estaba planteando una reforma tributaria que no ha detallado, no ha dado más detalles al respecto. ¿Es correcto subir impuestos en este momento o lo que debería que hacer es ser más eficiente con el gasto, ser más austero? Estamos con una deuda pública que ha sido muy grande, ya no tenemos tanta caja. ¿Cómo ve usted este tema de los impuestos y los contribuyentes en esta situación? Yo creo que en alguna medida cuando los ingresos aumentan, de hecho los impuestos son proporcionales. Si los ingresos aumentan, de hecho se va a pagar más impuestos, ¿no? No es que De acuerdo. estemos descubriendo la pólvora con el tema. Si hay más ingresos, las empresas van a pagar más porque son justamente proporcionales. Lo que habría que ver si estamos en un mundo en competencia internacional para captar capitales, ¿no? Si es que cabe la posibilidad de aumentar impuestos en actividades que tienen inversión extranjera, porque si no vienen acá se van a otro sitio, ¿no? Ujú. Hay muchos lugares con los cuales Perú compite en el tema minero, sobre todo. Entonces hay que tener De mucho acuerdo. cuidado con ese tema, porque lo que nos interesa a nosotros, como dije antes, es mayor inversión. Cierto, hay que cuidar todos los detalles, obviamente, desde ambientales hasta cuánto empleo se va a generar con la actividad. Hay que ser muy eficiente desde el Estado. Tú mencionaste el tema que también es clave, mejorar la eficiencia del Estado. Es un tema que también lo hemos conversado aquí en RCN varias veces, que se requiere una Ujú. reforma del Estado urgente en el país, ¿no? No solamente falla el nivel regional, sino también falla el nivel local, falla el nivel nacional, que según las estadísticas es el nivel más ineficiente en el gasto, más allá de que haya mucha cuestión mediática contra los gobiernos regionales, el nivel nacional es el que menos gasta en el país. Entonces, yo creo que ahí hay un campo enorme para mejorar. Y en el tema tributario, como he mencionado, sí es cierto, bueno, la reforma tributaria es urgente, hace muchos años también, que es parte de la reforma del Estado, pero no es Ujú. cargarle más a los que ya están pagando, quizás es expandir un poco más la base tributaria. En el Perú no se paga mucho impuesto, hay en las MIPES, por ejemplo, 80% son informales, hay informalidad en todos los aspectos. Yo creo que eso debemos comenzar a mejorarlo también. Claro, y al final yo siempre he mencionado esto y es que la informalidad no es el problema es la formalidad. Si ser formal no te sirve para nada, ¿para qué te vuelves formal? ¿No? O sea, ese 83% de microempresarios que son informales no tienen ningún incentivo para entrar en un sistema en el cual lo único que van a tener es más burocracia, más fiscalización, sin recibir ningún tipo de servicio, infraestructura, digamos, y beneficios en la formalidad. El problema no es la informalidad, es la formalidad. Ahora, hablando de este tema, esto evidentemente no está en la agenda de este gobierno, porque este gobierno ha hecho mucho ruido, como usted plantea, es un gobierno muy político y poco técnico, ¿no? El Congreso. El Congreso tiene un rol. Nos estamos olvidando que el Congreso puede legislar en materia económica, en materia tributaria. ¿Cómo ve usted el rol del Congreso? Ya no tanto frente al gobierno que le pone la agenda, digamos, y que se deja llevar por este ruido, sino al Congreso como una institución que puede legislar y puede realizar reformas económicas también. Sí, yo la verdad que ya desde la elección vengo bastante decepcionado del tema político, ¿no? De lo que somos, digamos, como sociedad frente a una elección de nuestras autoridades, ¿no? Porque las autoridades no aparecen. Muchos ya cuando pasa la elección critican a los congresistas, que estos son así, allá, pero los congresistas no aparecen del aire, no vienen por arte de magia de otros sitios, son parte de nuestra sociedad, somos nosotros mismos que estamos ahí sentados en el Congreso. Y entonces esto nos lleva a una gran decepción sobre cómo estamos, ¿no? Uno compara estos congresos de ahora, no solo el de ahora, el de los últimos tiempos, ¿no? Yo hablo hace 20 años quizás, con los congresos de hace 40 o 50 años, ¿no? Donde encontraba, yo me acuerdo haber ido al congreso alguna vez hace años y justo ese día escuché hablar a Luis Alberto Sánchez, escuché hablar a Luis Bedoya Reyes, perdón, fue la constituyente, fue la asamblea constituyente, no era el congreso, era la asamblea constituyente, pero bueno, escuché a Valle Riestra, a Héctor Cornejo Chávez, o sea, una serie de personalidades con una capacidad de análisis político, sobre todo, extraordinario. Y eso no está pasando ahora. Los políticos de ahora ven muy a corto plazo, por ser muy suave, ¿no? Porque algunos y muchos ven sus intereses, ¿no? La votación que ha habido ahora en el Congreso para ratificar el gabinete ha sido una muestra de que realmente estamos en
una situación muy diferente a como estábamos antes en nuestra sociedad. Se ha ido deteriorando la sociedad peruana, quizás es un análisis más profundo, quizás tema de cultura, de educación, de valores. Entonces, eso ha ido deteriorando la sociedad y eso se refleja en el Congreso que tenemos. Entonces, yo tengo en realidad pocas esperanzas que el Congreso realice una labor de control político al Ejecutivo, ¿no? Yo creo que ya después de la elección hemos entrado en una situación muy complicada para el país. Eh, no le veo una salida, digamos, en el corto plazo. Espero, ojalá, que cambien los congresistas, porque se ve claramente que en esta ratificación del gabinete ha habido algunos acuerdos y se ha priorizado los intereses particulares más que los intereses del país, ¿no? Yo creo que el Congreso ha tenido mucho miedo a que le hagan cuestión de confianza y que los vaquen y que cierren el Congreso, ¿no? Cuando en realidad lo que tienen que pensar es en el país, ¿no? Es en el país, dar una señal muy fuerte al Ejecutivo de que no se va a permitir ningún tipo de aventura, ningún tipo de cambios que en realidad ya han sido o está demostrado que han fracasado en varios países, ¿no? Yo creo que con buena intención podemos llevar al país al desastre, ¿no? Hay un dicho que dice, el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Así es. Tener gran corazón y poca cabeza es lo peor que puede haber en una sociedad, ¿no? Claro, tratamos de mejorar la situación de la gente más necesitada que existe en el país, pero basado en eso estamos tratando de hacer las cosas apresuradamente y llevando al país al fracaso, ¿no? No hay que olvidar que en 25 años nosotros hemos reducido la pobreza significativamente en el país. Es un tema progresivo, no es que se bajó en 2 años, en 3 años. Hay que seguir con este proceso para comenzar a mejorar nuevamente. Si queremos apresurar las cosas, muchas veces salen peor de lo que pensamos. Entonces yo creo que el Congreso tiene una gran labor de mirar más allá de su propio interés, de seguir en el escaño y mirar más en el país, ¿no? No quiero decir más al respecto porque de repente dirían que estoy proponiendo cosas que no se deben hacer, hablando democráticamente, pero yo creo que hay una función muy importante del Congreso para tratar de contener, digamos, los intentos de alguna gente del gobierno para hacer cambios que en realidad ya está demostrado empíricamente que no son lo mejor para el país, ¿no? De acuerdo. No, totalmente de acuerdo y además en la medida en que, hubo 50 congresistas que dijeron no y se plantaron en sus 13. Obviamente, como usted bien dice, hubo ya ahí 20, 25 congresistas que habían negociado algo que ya se verá después que fue. Pero definitivamente hay que sostener en este momento este Congreso, por más que haya sido un Congreso muy débil y muy cuestionable en los últimos años, lo cual es evidente. Hoy en día tiene un rol muy importante en el balance de poderes. Muchas gracias, profesor. Hemos estado con Guillermo. Gracias por a estar. ti. Muchas gracias a ti. Guillermo Volanto, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Piura, y economista y profesor, que nos ha, en verdad, dado muchas reflexiones muy interesantes. Yo me quedo con 3, en verdad, que estuve notando por acá. La primera es ese tema de la descentralización, ¿no? Yo me pondría a pensar qué estará pensando el señor Castillo en este momento. Ojo, está enfilando sus, entre comillas, balas a los gobiernos regionales, quiere poner más publicidad estatal en los medios regionales. Él está mirando a las regiones, pero está mirando a las regiones de manera política, en términos de poder, en términos de cuánto poder quiere acumular, en términos de cómo quiere ganarse, digamos, a las autoridades locales. Y eso es quizás comprensible. La pregunta es si se está preocupando por las regiones en términos de trabajo, de economía, de desarrollo, de infraestructura. Yo creo que ahí hay una tarea pendiente importantísima. Lo segundo es este tema de la reforma tributaria. ¿De qué manera? Hay mucha gente que piensa, y esto me parece muy interesante, ¿no? O sea, ahora que los precios de los metales suben, subamos los impuestos. Y nos decía efectivamente el profesor Dulanto, los impuestos ya suben porque son proporcionales. Evidentemente, si tú ganas 20.000 soles hoy día y luego al día siguiente ganas 40.000, el Estado se va a llevar el 30% o el 8% de ese monto y por lo tanto van a subir. Es decir, a más ganancias ya hay más impuestos. Y lo que se necesita no es apretar a la misma vaquita que te está dando la leche, sino buscar más vaquitas, ¿no? Acá tenemos esta idea extraña que yo quiero que ustedes cambien en su cabeza, queridos oyentes y quienes nos ven, que es que
los empresarios y los formales pueden seguir siendo apretados, estrujados, estrangulados. No, lo que se necesita es más gente que contribuya a la bolsa, digamos, de los recursos del Estado. Pero claro, a ver, si el Estado se va a robar la plata, la va a malgastar, y no me va a dar ningún servicio público, estatal a cambio, ¿para qué pago impuestos? Y es absolutamente comprensible pensarlo de esa manera. Entonces, la reforma tributaria pasa por reformar la formalidad y por reformar el contrato social que uno tiene con el Estado, porque el Estado tiene que darte cosas a cambio, servicios a cambio de lo que tú pagas. Y la tercera idea que es muy importante, la última, es, claro, uno elige a los políticos que tiene ahora en el poder. Es decir, los políticos son un espejo de nuestra realidad. Y nos miramos en el espejo, claro. Imagínense, ¿no? Nosotros elegimos a estos congresistas, elegimos a este presidente, elegimos a estos ministros, de alguna forma, indirectamente. Nos miramos en el espejo y tenemos, en términos coloquiales, ¿no?, la raza de quejarnos, ¿no? Decir, oye, qué feo eres, pero lo que estamos mirando es nuestra propia realidad proyectada en estas autoridades. Cuando de verdad mucho pasa por saber elegir con la cabeza, elegir bien, y se vienen las elecciones regionales, que están a la vuelta de la esquina. Son el próximo año en noviembre, ahora en octubre se cierran, digamos, las inscripciones para estas elecciones y vamos a poner el ojo en eso, porque no va a ser poca cosa esto de las elecciones regionales. Ahí se van a balancear o acumular poderes en el Poder Ejecutivo, en el gobierno de Castillo, y eso va a mover la balanza también en cuanto a sectores populares, en cuanto a qué tanto el señor Castillo va a poder utilizar su poder como presidente para tener además más aliados regionales, lo cual, como les digo, es comprensible en términos de que cualquier presidente querría eso, tener de aliados a las regiones, pero siempre y cuando vas a gobernar para cambiar las cosas y para mejorar la situación, no para plantear un gobierno ideológico, ¿no es cierto?, con soluciones y recetas que no han funcionado en ningún lugar del mundo. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Nos vemos mañana. Soy José Ignacio Beteta en otra edición de A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional. Hasta mañana. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.